¿Sabías que Enoc escribió 366 libros? No uno, 366. Uno por cada día del año solar. Y de esos 366 libros, solo uno sobrevivió. Los otros 365 fueron destruidos, quemados, borrados de la historia. ¿Por quién? Por la misma institución que dice proteger la verdad. Y lo que contenían esos 365 libros era tan peligroso, tan revelador, tan transformador, que prefirieron que nunca llegaras a leerlos. Hoy te voy a contar qué contenían esos libros exactamente, quién los destruyó y por qué, y el mensaje que Enoc dejó para ti, sabiendo que esto pasaría. Prepárate. Hola familia de Enoc Revelado, episodio 9, temporada 2. Este episodio es diferente a todos los anteriores, porque hoy no voy a hablarte solo de lo que Enoc vio. Voy a hablarte de lo que alguien no quiso que vieras, los 365 libros perdidos de Enoc. Y al final, te voy a revelar algo que casi nadie sabe. Enoc sabía que esto iba a pasar y dejó un mensaje específico para este momento, para ti, para ahora. Vamos. Antes de revelarte qué contenían, necesitas saber cómo sabemos que existieron. Enoc, capítulo 81, versículo 1 al 2. Y me llevó Uriel a los cielos, y me mostró las tablas celestiales, donde estaba escrito todo lo que sucedería desde el principio hasta el fin. Y me dijo, lee estas tablas y aprende todo lo que está escrito en ellas. Enoc, capítulo 93, versículo 1. Enoc tomó un libro y escribió todo lo que había visto en las tablas del cielo. Pero aquí está la prueba definitiva. Jubileos, capítulo 4, versículos 17 y 18, otro texto antiguo, dice: Enoc fue el primero entre los hombres nacidos en la tierra que aprendió la escritura, el conocimiento y la sabiduría, y escribió los signos del cielo según el orden de sus meses en un libro, para que los hombres conocieran las estaciones del año según el orden de cada mes. 366 días, 366 libros, uno por cada día del calendario solar perfecto que Enoc defendía. Dato impactante: la tradición etíope, la única iglesia que conservó el libro de Enoc, habla de los 366 misterios de Enoc. No es invento moderno, es tradición de 1500 años. Muy bien, ahora viene lo fuerte. ¿Qué contenían esos libros que era tan peligroso? Basándonos en el único libro que sobrevivió y en referencias cruzadas de textos antiguos, sabemos que los 366 libros contenían. Enoc, capítulos 72 al 82, describe un calendario solar de 364 días, no 365, 364, dividido perfectamente en 4 estaciones, 12 meses de 30 días y 4 días adicionales, uno por estación. ¿Por qué es esto peligroso? Porque desafía el calendario lunar que usaba el judaísmo oficial. Y si el calendario estaba mal, todas las fiestas sagradas estaban mal. Dato impactante: los rollos del Mar Muerto confirman. La comunidad de Qumrán, esenios, usaba el calendario de Enoc y fueron perseguidos por el establecimiento religioso de Jerusalén. ¿Coincidencia? No. Control. Quien controla el calendario, controla cuándo se adora a Dios. Enoc capítulo 6-8 da los nombres exactos de los 200 vigilantes: Semyasa, Azazel, Araquiel, Cocabiel. Pero ese es solo un libro. Imagina los otros 19 libros con los nombres de todos los ángeles buenos,
sus funciones específicas, cómo invocarlos, oración directa, qué controla cada uno. Dato controversial. En el año 745 después de Cristo, el Papa Zacarías prohibió venerar a los arcángeles por nombre. ¿Por qué? Porque la gente empezó a orarle directamente a los ángeles en vez de pasar por la iglesia. Los libros de Enoc daban acceso directo al cielo, sin intermediarios, y eso era peligroso para el poder eclesiástico. Enoc vio cómo funciona el universo y lo escribió todo. Los libros contenían astronomía, movimientos exactos del Sol, Luna y estrellas, ciclos planetarios, eclipses predichos, meteorología, por qué llueve, nieva, graniza, de dónde vienen los vientos, cómo se forman las tormentas, medicina natural, plantas curativas específicas, antídotos para venenos, conocimiento que Azazel enseñó, Enoc 8:3. Conexión histórica. En la Edad Media, la Iglesia quemó millones de libros de medicina natural. Los llamaron brujería. ¿Será que algunos eran copias de los libros de Enoc? Nunca lo sabremos, porque los destruyeron. Enoc, capítulos 85 y 90. El Apocalipsis de los animales. Es un solo libro. Imagina 50 libros más con profecías detalladas, cada imperio que subiría y caería, cada rey por nombre, cada batalla importante, cada persecución del pueblo de Dios, cronología exacta, fechas específicas de eventos futuros, cuándo vendría el Mesías, año exacto, cuándo sería el fin del mundo. Dato explosivo. ¿Sabes por qué la Iglesia del siglo IV eliminó las profecías específicas? Porque muchas ya se habían cumplido, y eso demostraba que Enoc tenía conocimiento divino real. Pero también había profecías sobre la corrupción de la propia Iglesia, falsos maestros dentro del cristianismo, la apostasía de los últimos tiempos. Imagina tener 50 libros describiendo en detalle cómo la Iglesia se corrompería. ¿Crees que la Iglesia corrupta dejaría que esos libros existieran? Yo tampoco. Enoc vio el juicio final, pero lo que tenemos, capítulos 90 a 105, es resumido. Imagina 100 libros describiendo el tribunal divino. ¿Cómo será exactamente? ¿Quién juzga qué? Los 7 arcángeles y sus funciones, el infierno detallado, no solo el valle de fuego, sino niveles de castigo, según el pecado específico, duración de cada castigo, el paraíso completo, no solo el árbol de la vida, sino la nueva Jerusalén en detalle. ¿Cómo será la vida eterna exactamente? ¿Qué harán los justos por toda la eternidad? Conexión bíblica. Apocalipsis 20:22 describe el juicio y el cielo nuevo, en 3 capítulos. Enoc tenía 100 libros sobre esto, 100 veces más detalle. ¿No te gustaría leerlos? Alguien decidió que no. Los últimos 166 libros, nadie sabe exactamente qué contenían. Pero Enoc capítulos 106-107 da pistas. Hablan de secretos del cielo y la tierra que solo se revelarán en los últimos días. Enoc 104, capítulos 10 al 12. Yo os digo, hijos míos, amad la justicia y caminad en ella, porque los caminos de la justicia son dignos de ser aceptados, pero los caminos de la injusticia perecerán repentinamente y desaparecerán. Y a ciertos hombres de generaciones futuras se les revelarán los caminos de la violencia y de la muerte, y se alejarán de ellos, y no seguirán los caminos de la violencia. Enoc sabía que esos libros se perderían,
pero también sabía que en el tiempo correcto, a las personas correctas, se les revelaría lo necesario. Tal vez ese tiempo es ahora. Tal vez esa persona eres tú. Ahora viene la parte que cambió mi vida al investigarla, porque no es teoría, es historia documentada. Los 365 libros de Enoc fueron destruidos sistemáticamente, y puedo probártelo. En el año 364 después de Cristo, el Concilio de la Odisea declaró: los miembros de la Iglesia no deben abandonar la Iglesia de Dios e invocar a los ángeles. ¿Por qué esa regla tan específica? Porque los libros de Enoc enseñaban los nombres de los ángeles y la gente empezó a orar directamente. Uriel, ilumíname. Rafael, sáname. Miguel, protégeme. Sin pasar por el sacerdote, sin pagar diezmos, sin control institucional. Dato histórico: el Papa Zacarías, en 745 después de Cristo, prohibió oficialmente venerar a Uriel, Raguel, Sariel y Remiel por nombre. Solo permitió Miguel, Gabriel y Rafael. ¿Por qué? Porque esos tres ya no podían borrar de la tradición, pero los otros 4 intentaron borrarlos de la memoria. En el siglo IV, el emperador Constantino convirtió el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano. Pero había un problema. Existían cientos de textos cristianos diferentes: evangelios, cartas, apocalipsis, libros proféticos, todos diciendo cosas ligeramente distintas. Entonces se hizo el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, y posteriores concilios. Objetivo: unificar la doctrina, crear una sola versión del cristianismo. Dato controversial: los libros de Enoc enseñaban calendario solar versus calendario lunar oficial, ángeles con nombres y funciones versus doctrina de no venerarlos, profecías sobre corrupción de la Iglesia, incómodo, conocimiento directo sin intermediarios, peligroso, énfasis en la responsabilidad personal versus confesión sacerdotal. ¿Ves el patrón? Todo lo que empoderaba al individuo, todo lo que quitaba poder a la institución, fue eliminado. Esto no es teoría conspirativa, es historia documentada. Año 391 después de Cristo. El emperador Teodosio I ordena la destrucción de todos los templos paganos, pero también ordena quemar textos no autorizados. La biblioteca de Alejandría es saqueada. Miles de textos antiguos quemados, entre ellos copias de libros de Enoc. Año 529 después de Cristo. El emperador Justiniano cierra la Academia de Atenas, última institución que preservaba textos antiguos. Más libros quemados. Edad Media, siglos V a XV. La Inquisición quema sistemáticamente libros de medicina natural, brujería, textos astronómicos, herejía, escritos proféticos no autorizados, blasfemia. Se estima que la Iglesia medieval destruyó millones de libros y manuscritos. ¿Cuántos eran copias de los libros de Enoc? Nunca lo sabremos, porque ya no existen. Conexión moderna. ¿Sabías que el libro de Enoc, que sí sobrevivió, solo existe porque la Iglesia etíope nunca estuvo bajo control del Vaticano? Etiopía era demasiado lejos para que Roma los controlara. Por eso, conservaron Enoc. Geografía salvó la verdad. Hay una cuarta razón que pocas personas mencionan. Los libros de Enoc contenían conocimiento técnico. Enoc 8, 1 al 3,
Describe lo que los vigilantes enseñaron. Metalurgia, como trabajar oro, plata, hierro. Farmacología, plantas, antídotos, venenos. Astronomía, movimientos celestes, navegación. Cosmetología, tintes, maquillaje, perfumes. Armamento, espadas, escudos, armas de guerra. En la Edad Media, ese conocimiento era poder, y la Iglesia quería monopolizar el conocimiento. Si la gente común tenía acceso a medicina natural, no necesitan médicos de la Iglesia. Astronomía, no necesitan al clero para calendarios. Metalurgia, pueden fabricar sus propias herramientas. Conocimiento es independencia. Independencia es peligrosa para el control. Por eso quemaron los libros, no solo por teología, por control social. Ahora viene la parte que me da escalofríos cada vez que la leo, porque Enoc sabía que esto iba a pasar y dejó un mensaje específico para ti, para este momento. Enoc 10, 10-13 dice: En aquellos días, los libros de los justos y sabios aparecerán, y muchos los leerán y se regocijarán en ellos. Y todos los justos se alegrarán al aprender de ellos todos los caminos de la verdad. ¿Entiendes lo que está diciendo? Enoc está profetizando que 1. Los libros desaparecerán. Ya pasó. 2. En aquellos días, los últimos, reaparecerán. 3. Los justos los encontrarán. 4. Y aprenderán la verdad. El libro de Enoc fue redescubierto en 1773, llevado a Europa desde Etiopía, traducido al inglés en 1821, y desde entonces millones de personas lo han leído, tú y yo incluidos. ¿Será que Enoc sabía que tú, en este momento, estarías viendo este video? Yo creo que sí. Si condenso todo lo que Enoc quería que supieras, es esto. 1. No estás solo en la confusión. Enoc sabía que vivirías en un mundo lleno de información contradictoria, mentiras disfrazadas de verdad, verdades ocultas a propósito. Pero no te rindas. La verdad siempre encuentra su camino. 2. Tus decisiones importan. Enoc vio toda la historia, y en esa historia, tú estás. Cada decisión que tomas, ser honesto cuando podrías mentir, ayudar cuando podrías ignorar, buscar la verdad cuando podrías conformarte, forma parte del plan. 3. El final ya está escrito, y los justos ganan. No importa cuántos libros quemen, no importa cuánta verdad oculten, el final ya está escrito, y es victoria. Por eso Enoc no tuvo miedo de que destruyeran sus libros, porque sabía que en el momento correcto, las personas correctas encontrarían lo necesario. Y aquí estás. Si esta temporada te cambió algo, si te dio esperanza, si te hizo sentir que tu vida tiene propósito, quiero que hagas 3 cosas. 1. Dale like, no solo por mí, sino porque es tu forma de decir, yo también busco la verdad. 2. Comparte este episodio especialmente, porque hay millones de personas que necesitan saber que no están locas por buscar respuestas, que no están solas en la confusión. Compártelo con alguien que necesite este mensaje. 3. Comenta. Escribe una sola frase. Gracias, Enoc, por escribir la verdad, por saber que la encontraríamos, por creer en nosotros antes de que naciéramos. Y gracias a ti, por cada comentario que escribiste, por cada me cambió la vida,
por confiar en este viaje conmigo. Un viaje increíble. Próximo episodio. Los 10 cielos que Enoc visitó y lo que vio en cada uno. Enoc describe 10 cielos con detalles únicos y es una de las partes más visuales y misteriosas del libro. Nos vemos en el próximo episodio, aquí, en Enoc Revelado. Sigue buscando la verdad, porque la verdad siempre gana.